Tiene la palabra el señor diputado Esteban Bullrich. Gracias, presidente. Voy a ser breve en virtud de lo acordado. Voy a pedir el permiso para insertar. Yo creo que hay una pregunta que nos estamos haciendo muchos los diputados hoy, que es ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos votando este proyecto con esta velocidad? ¿Por qué ayer en comisión, hoy en el recinto? ¿Por qué 2 semanas antes de que esta Cámara reciba a los nuevos diputados electos el 28 de junio? 2 semanas antes de que esta Cámara tenga una diferencia entre mayorías, minorías y primeras minorías. Todos escuchamos hablar de los problemas y los intentos de desestabilización en las últimas semanas. Yo creo que este proyecto tiene 2 características notables, señor presidente, y una de ellas es que el proyecto es tremendamente desestabilizador. Es tremendamente desestabilizador porque no hay nada más desestabilizador que cambiar las reglas, señor presidente. Y no solamente cambiar las reglas, sino cambiar las reglas unilateralmente, como se está queriendo hacer en el día de hoy. Porque una vez más se va a aprobar un proyecto de esta magnitud que toca reglas de la democracia con los votos justos, con los votos precisos y exactos que piden tener una mayoría. 129, señor presidente. La estabilidad es el respeto a la ley, pero es principalmente el respeto a los resultados electorales. Y el resultado electoral del 28 de junio fue claro y se va a ver reflejado en esta Cámara el día 10 de diciembre. Y ese resultado electoral, señor presidente, que se va a ver reflejado, lo que demandaba era una búsqueda de consenso mayor. Demandaba que se debatieran más profundamente los proyectos, que no se votaran con la mayoría automática, que no se votaran con los votos justos, y mucho menos aquellos que fijan las reglas de juego de la democracia. La otra característica notable de este proyecto, señor presidente, a la cual se refirió la diputada Vilma Ibarra, es que es tremendamente conservador, profundamente conservador. Porque el mensaje real del proyecto es: limitemos la aparición de nuevas fuerzas políticas, que todo quede como está, que el poder que tenemos lo mantengamos, que no renovemos, no cambiemos. Para eso voten esta ley. Y ahí está el doble discurso. Se levanta el dedo acusador de los golpes desestabilizantes y los mayores desestabilizadores están en el Gobierno Nacional. Y se habla de progresismo y se manda proyectos conservadores como este al Congreso para que sean votados. ¿Cuál es la conclusión, señor presidente? Que en lugar de votar proyectos para la historia, que se mantengan en el tiempo, votamos proyectos para la historieta. Repito, en lugar de trabajar para la historia, señor presidente, estamos trabajando para la historieta. Y es ese uno de los principales problemas del descreimiento que tiene la clase política, que no nos hacemos responsables de que estamos acá para legislar para la historia. Una reforma política es un tema muy serio porque siempre tiene influencia. Siempre las reformas políticas van a incidir en la forma de juego de la democracia. Y es una lástima, señor presidente, que pudiendo hacer las cosas bien, las hagamos tan mal. ¿Qué es estabilizar? Estabilizar es garantizar que las leyes duren más allá de un determinado gobierno, de una determinada persona, de una determinada idea. Estabilidad es garantizar que las reglas se mantengan más allá de las personas y de las ideas. Nosotros creemos que esta ley
más que ninguna, o como todas aquellas que tengan que ver con el tema de las reglas de la democracia, debe ser una ley estable y por ende debe ser una ley consensuada con todas las fuerzas políticas. Parece imponerse la idea en la Argentina, señor presidente, del nada importa, todo vale. Nada importa, todo vale. Todo vale si tenemos la mayoría. Todo vale si somos 129. Todo vale si somos los que estamos sentados en la Casa Rosada. Nada importa, señor presidente. No importa que hayamos perdido una elección. No importa que a partir de los próximos 15 días no tengamos una mayoría. Nada importa, señor presidente. Trajimos preparadas propuestas y diferencias con el proyecto oficial. Las han planteado los diputados Oviglio, Gribaudo y Galvalici. Pero además tenemos presentados proyectos desde el PRO. Hay más de 100 presentados por todas las fuerzas de este Congreso. Muchos de ellos no han sido tratados. Lo veo sentado en la bandeja a mi amigo, el compañero Abal Medina, y el esfuerzo que él hizo por esta reforma merecía otro resultado, señor presidente. El esfuerzo que él y su equipo hicieron por esta reforma merece otro resultado. Y lo que le quiero garantizar al compañero Abal Medina es que nos vamos a asegurar de que lo tenga a ese resultado. Porque no va a terminar acá. Con esto no terminamos la reforma política, casi diría que ni siquiera la empezamos. Todo esto me recuerda a que no hace mucho, señor presidente, menos de 24 horas, un gobernador que había ganado las elecciones con una fuerza opositora y haciendo campaña en oposición al gobierno, declaró, después de una reunión con el expresidente Néstor Kirchner, que va a acompañar su proyecto presidencial. Lo dijo y lo explicó y lo justificó en que necesitaba plata para su provincia, señor presidente. Dijo que había llamado a varios ministros y que no lo atendían y que le dijeron que lo iban a atender si tenía una reunión y sacaba una foto con el expresidente. ¿Así van a manejar la reforma política? ¿Así van a manejar la reforma política, señor presidente? Cuando pierdan una elección, van a ir a comprar, como si fuera un pase de fútbol, a los gobernadores. ¿Vale millones cambiar de idea, señor presidente? ¿Vale obras? ¿Eso es lo que van a hacer con la reforma política? ¿Esa es la democratización que estamos buscando en la Argentina? ¿Esa es la calidad democrática que le queremos dar a nuestro país? Esto me recuerda, señor presidente, también a la noche de la votación en la 125 en el Senado, que el jefe de la banca kirchnerista, después de atender un llamado telefónico, dijo: tengo instrucciones de terminar este asunto. Esto está en el diario de sesiones, señor presidente, para el que lo quiera chequear. Tengo instrucciones de terminar este asunto, dijo el senador jefe del bloque kirchnerista. ¿De quién tiene instrucciones un senador? Más que de su conciencia. O la conciencia del senador Pichetto está en el teléfono celular. ¿Sabe cuál es el temor y el terror que tengo, señor presidente? Que hay muchos diputados que hoy van a acompañar esta reforma con las mismas instrucciones. Y yo lo lamento profundamente, porque tengo un sueño de otro país, pero aún más tengo un sueño de otro Congreso. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor diputado Macalusi. Gracias, presidente. A fines de los 90, el establishment que había acompañado fervientemente las reformas neoliberales de los años 90 se fractura frente a la disyuntiva de la salida del modelo que se había impuesto para imponer un sistema.
La discusión más fuerte se da alrededor del tipo de cambio. Quienes tenían intereses en las exportaciones planteaban la necesidad de elevarlo, querían sostenerlo, aun cuando se veía que no se podía seguir sosteniendo quienes recaudaban del consumo interno. Esa pelea del establishment arrastra al conjunto del sistema a principios de siglo y tiene consecuencias en muchos casos casi irreparables en lo económico, por insustentable la convertibilidad, en lo social, por las desgracias que sufrieron los sectores más desposeídos en la salida, y tuvo consecuencias en lo político. Se fractura el establishment político, se fractura el orden bipartidario. Y en ese resquicio que se produce en las disputas del sistema, alentado desde las corporaciones económicas, se abre un resquicio donde pueden colar fuerzas emergentes con sus propias debilidades, como para ser justos y ser autocríticos, pero con una capacidad de sorpresa y de, en algunos casos, indefiniciones que el establishment rechaza por antonomasia. Esta ley viene a restituir el orden establecido en lo político, viene a reparar el sistema bipartidario para eliminar la posibilidad de sorpresas, busca ocluir esos resquicios, definiendo casi como una anomalía la diversidad. Y busca hacerlo desde un lugar donde es complicado hacerlo. Busca ocluirlo desde una ley y no desde la base de la sociedad. La emergencia de partidos alternativos son el síntoma de una degradación social, son el síntoma de una insatisfacción de derechos por derechos conculcados y son la búsqueda de un camino, de una sociedad que a los tumbos trata de salir de un cepo del que no podía salir. Y en realidad lo que se nota claramente es que hay una ruptura, un divorcio, un abismo entre la sociedad y sus necesidades más elementales y la dirigencia política. Y esa ruptura es muy difícil de suturar desde una legislación, porque la ruptura no se da por una ley, sino se da por las prácticas políticas que la sociedad ve. Ese divorcio lo ve entre lo que sucede con la dirigencia política y las necesidades insatisfechas. La ruptura se da por las prácticas políticas, se da por las conductas políticas, se da por la inercia ante la falta de formación para dar resoluciones políticas, más que por la legislación. Y esto se ve en el aumento escandaloso del nivel de vida de algunos dirigentes políticos, en la falta de transparencia y la opacidad en muchos de los actos públicos. Y eso desalienta la participación. La selección de una agenda que la mayoría de las veces tiene muy poco que ver con necesidades imperiosas de la comunidad. La percepción de que los partidos políticos se financian espuriamente, a veces desde el Estado y muchas otras veces, lo que es peor, de empresas a las que debieran controlar. Por eso la participación o la falta de participación es consecuencia directa de los resultados de las prácticas políticas en democracia. Hay que revisar cómo estamos.
40% de nuestra población en la pobreza, más del 10% en la indigencia. Y eso produce fragmentación de la sociedad, produce anomia, produce individualismo, la búsqueda del sálvese quien pueda. Y esa fragmentación que se da en la sociedad tiene su reflejo en la dirigencia política y en la organización política, y no se repara en virtud de una legislación, sino tiene una reparación que a lo mejor es mucho más costosa en lo económico, a través de los presupuestos, en el presupuesto social, para atender las necesidades de la gente, que intentando resolver desde este punto de vista. Esta ruptura se restituye con cohesión social, no con una ley. Fíjense esto, en las elecciones oficiales, que están incorporadas culturalmente y que son obligatorias legalmente, hay un ausentismo del 30% de los votantes. La tercera parte de los inscriptos en el padrón no van a votar porque no creen que desde la política se pueda resolver sus problemas. Y eso no lo vamos a resolver con una ley. Vamos a obligar a la gente a ir a votar a una interna que muchas veces es artificial, si la gente no va a votar a una elección oficial donde tiene que ir a elegir los candidatos que van a ocupar una banca, el sillón de un gobernador o de un presidente. Vamos a obligar a partidos que a lo mejor consensúan civilizadamente sus candidaturas a ir a una interna artificial. Y vamos encima a sancionarlos por haber llegado a acuerdos, en lugar de ir salvajemente a una interna impidiéndoles participar de la elección donde se van a seleccionar los candidatos. Se plantea que van a quedar afuera los que son sellos de goma. Yo quiero dar un ejemplo, pero podía dar decenas de ejemplos. Si esta ley regía en la última elección en la capital, Pino Solanas, que sacó el 24% de los votos, es decir, la cuarta parte de la gente que vino a votar se sintió representada por esa lista, no hubiera podido superar la barrera que impone esta ley, porque ¿quién iba a ir a votar a una interna donde todos los candidatos estaban acordados? Es decir, esta ley no busca generar mayor representatividad y aglutinamiento para fortalecer la política, sino que busca excluir a aquellos representantes que pueden aparecer como una anomalía, no de la sociedad, sino del sistema bipartidario. Y ese es el objetivo concreto que nosotros entendemos que tiene una ley con la que podemos compartir algunas intenciones, que es más restrictiva con el financiamiento privado, que nosotros creemos que no debiera existir, que es más restrictiva con los gastos de campaña. Ahora, no se establecen sanciones duras para los incumplimientos. Y ya hoy las definiciones que están en las leyes vigentes no lo cumplen, y no lo cumplen los partidos mayoritarios, y no hay sanciones. Entonces no queremos una ley que sea un compendio de buenas intenciones, sin que eso genere después prácticas políticas diferentes en la sociedad, que es lo que nos van a reconciliar la política con la sociedad. Creemos por eso que esta ley está más destinada a resolver la interna del partido gobernante, al punto tal que estoy seguro que si desde el gobierno consideran que la interna abierta la pueden perder, va a tener modificaciones esta ley. Y acuérdense de esto que estoy diciendo ahora, porque es muy probable que después no la hagan obligatoria. Está destinada a resolver la interna del partido gobernante para seleccionar sus candidatos. Está destinada a consolidar el bipartidismo
y a impedir artificial e inútilmente la emergencia de fuerzas alternativas que, en la medida que no se repare el enorme abismo que hay y la enorme ausencia del Estado en las necesidades sociales, van a seguir emergiendo igual, y estamos dispuestos a representarlas. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor diputado Adrián Pérez. Gracias, presidente. Hace 15 días visitaba la Cámara de Diputados el ministro del Interior, y en aquella intervención, en el marco de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las otras comisiones en donde se debatía el proyecto, el ministro dio dos conceptos que yo me permití poner en duda, pero dijo lo siguiente: en primer lugar, este proyecto del Poder Ejecutivo es un proyecto más, que viene a sumarse a los más de 130 proyectos vigentes en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Venimos a ponerlo con absoluta humildad y a decir que la visión que tenemos, que es la visión del Poder Ejecutivo, no va a ser una visión impuesta, sino que la ponemos simplemente a consideración para que pueda ser debatida profundamente, teniendo en cuenta la existencia de múltiples proyectos de distintos bloques. Lo segundo que dijo el ministro en aquella oportunidad fue: no hay plazo. Y no es que yo lo puse en duda, sino que esto en alguna medida chocaba con lo que diputados oficialistas habían señalado en los medios de comunicación, que habían dicho que el proyecto del Poder Ejecutivo era el proyecto a aprobar y que el plazo era el 30 de noviembre. Me permití decir: si me tengo que guiar por lo que está diciendo el ministro, estamos bien. Si me tengo que guiar por lo que han dicho los diputados del oficialismo y por los antecedentes del kirchnerismo, estamos mal. Y la verdad es que uno tenía que guiarse por los antecedentes. Los antecedentes fueron que después del 28 de junio el Poder Ejecutivo trató e impuso una serie de medidas sin obtener ningún mínimo de consenso y sin dar la precondición o la condición necesaria para la obtención de ese consenso, que es un marco de debate serio, claro, profundo, transparente entre las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria. Por lo tanto, lo que yo tengo que señalar es que la condición necesaria para cualquier reforma política que implica cambiar las reglas de juego del sistema electoral y que influye en la vida de los partidos políticos y también, obviamente, mucho más que en la vida de los partidos políticos, en la vida de la ciudadanía y en cómo nosotros desde aquí construimos más democracia, la condición necesaria que es el consenso, desde luego que hoy está claro, con las expresiones vertidas aquí por los distintos bloques, que no se ha conseguido. Es cierto que es probable que el oficialismo obtenga el número que establece la Constitución, esta mayoría grabada de 129 votos, pero ese número tiene además una significación. Esa mayoría calificada tiene un espíritu, y es: aquellas leyes que requieren una mayoría calificada son leyes que requieren un nivel de consenso importante. Es probable que hoy se obtenga la mayoría calificada, pero es muy probable, y diría es seguro también, que el consenso no existe. Existe solamente una voluntad del partido oficialista para cambiar las reglas de juego. ¿Y por qué esto es grave? Porque lo vivimos, presidente. Y yo lo señalaba en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Una reforma política no puede pensarse como la reforma que conviene a un partido político determinado para dirimir sus conflictos internos, porque esto le otorga un nivel de escasa perdurabilidad a la reforma. En el año 2002, este Parlamento, a instancia del oficialismo, votó una ley de internas abiertas porque era la mejor forma que consideraba en ese momento el oficialismo para dirimir su conflicto interno. Y en el año 2004, sin haber tenido vigencia porque había sido suspendida previamente, se derogó la ley de internas abiertas nuevamente a instancias del partido oficialista porque entendía que ya no era la mejor forma de dirimir sus conflictos internos. Cuando hablamos
del sistema de partidos, cuando hablamos de la regla de los partidos, cuando hablamos de cómo construir y cómo consolidar democracia, la palabra consenso es fundamental y está claro, por lo tanto, que podrá hoy sancionarse la norma, pero lo que no ha existido es consenso.